Porque la Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón, no los caprichos, las peticiones. Y era como un anhelo, un deseo, pero que no me iba a hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios cumple las peticiones de nuestro corazón, pero que suplen una necesidad. Jesús, cuando estaba ahí en el monte, dice la Biblia que estaba orando. Ya les expliqué que necesitó un doble esfuerzo para subir la montaña. No nos dice la Biblia qué tan alta era, pero a la orilla del mar de Galilea hay unas montañas que llegan a superar los 500 metros de altura. Entonces, como medio kilómetro ya es un doble o triple esfuerzo tratar de subir ahí. Y la Biblia nos dice que cuando llegó a la montaña empezó a orar y estaba solo, no había quien lo acompañara. La multitud se fue, los discípulos se fueron al otro lado del mar, él estaba solo en la oscuridad de la noche. Pero Jesús estaba en comunión con su Padre, porque si algo debemos de entender, hermano, que nunca hay que perder la comunión con Dios. Pero ustedes, ¿qué piensan que más estaba orando Jesús? Estaba orando porque él tenía una comunión constante, permanente con su Padre. Él podía estar en medio de la multitud, él podía estar en medio de todas las personas, pero él estaba en comunión, estaba no orando en voz alta, pero en su interior, en su espíritu, él estaba conectado, comunicado con el Padre y tenía una comunicación constante y directa con él a través del Espíritu. Nosotros podemos estar trabajando, podemos estar cocinando, podemos estar inclusive manejando, pero estamos en una comunión con Dios y no necesariamente tenemos que estar orando en voz alta. A veces oramos en voz alta, pero a veces oramos solamente con el entendimiento, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Y esa comunión constantemente la tenía Jesús. Y les digo por qué la tenía tan constante y tan permanente, porque en el momento en que Él muere en la cruz del Calvario, fue solamente en ese momento, cuando Él está muriendo en la cruz, cuando dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue solamente en ese momento en que Jesús sintió que perdió el contacto, la comunión, o perdió, ¿verdad?, esa conexión con Dios. No es porque Dios lo abandonó, sino que Dios estaba viendo todos los pecados de la humanidad sobre los hombros de Jesús, sobre esa cruz del Calvario. Y creen muchos teólogos que en ese momento el Padre voltea la cara para no ver a su Hijo sufriendo por toda la humanidad, con los pecados de toda la humanidad sobre Él. Pero constantemente Jesús estaba en oración. ¿Y por qué? Porque la comunión con Dios fortalece. La comunión con Dios permite que nosotros sometamos las peticiones delante de Él. Pero también, hermanos, muy importante, el consuelo espiritual. Muchas veces venimos a Dios para buscar consuelo. ¿Y por qué necesitaría consuelo Jesús? ¿Por qué necesitaría de alguna manera descargar alguna tristeza en la oración? Lea conmigo, hermano, el capítulo 14 y verso número 10, para buscar el consuelo del Señor. Dice que entonces, ¿verdad?, Herodes mandó decapitar a Juan en la cárcel. Verso 11: y fue traída su cabeza en un plato y dada a una muchacha, y ella la presentó a su madre. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice la Biblia que el verso 12: llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Le avisaron a Jesús que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes y que habían enterrado su cuerpo. Y dice la Biblia, el verso 13, que oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús, después de saber la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado, hermanos, lo primero que buscó fue apartarse de todo para estar en comunión con Dios y que Dios le fortaleciera en ese momento difícil. Como les digo, Jesús estaba en un cuerpo como el de nosotros. Él también sentía tristeza.
La Biblia nos dice inclusive que cuando murió Lázaro y cuando Marta y María, los hermanos de Jesús, los hermanos de Lázaro, perdón, Marta y María, los hermanos de Lázaro, cuando supieron que Lázaro murió, vinieron y le dijeron a Jesús, y Jesús, ¿verdad? Cuando las vio, dice la Biblia que Jesús lloró. O sea que Jesús manifestaba sus sentimientos. Jesús sentía tristeza, misericordia, compasión por la gente. Y cuando la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue decapitado, imagínese, hermano, de por sí saber que alguien muere es una tristeza, pero ahora decapitado, hermano, qué tremendo. O sea, esto de las decapitaciones no crean que es algo que está pasando en Ciudad Juárez ahorita. Esto viene de hace mucho tiempo. La costumbre de decapitar es una de las prácticas más antiguas que existen en la tierra. Pero ¿saben por qué lo hacen la gente que decapita a una persona? Porque es una de las muertes más horribles, porque la persona no pierde inmediatamente el conocimiento. Alguien piensa, bueno, le cortaron la cabeza y en ese mismo momento se muere. No, tarda de 30 segundos hasta 3 minutos en que todavía la persona perdiendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los sentidos están en el cerebro. Entonces el cuerpo deja de recibir los estímulos eléctricos que vienen del cerebro, los estímulos, ¿verdad? Camina, muévete o todo esto, pero el cerebro todavía está vivo.